Hola, ¿qué tal? Pues los saludamos de nueva cuenta aquí en Belcebú, Revista Belcebú, el video podcast de Revista Belcebú. Los saluda Sergio Santiago Madariaga y Mauricio Matamoros, que ya tenía un buen rato que no nos conectábamos con ustedes. Como saben, pues siempre tratamos de hacerlo cuando consideramos que hay una ocasión pues importante, especial de hacerlo y creemos que se ha dado una coyuntura trascendental para hacerlo. Y pues como pueden ver en nuestros fondos de pantalla, obviamente se trata por el estreno de Evil Dead Rise o Evil Dead, el despertar, como se le conoce aquí en México. Un título en español muy, muy curioso, porque pues bueno, los espectadores de más de 30, 40 años, como bien sabemos, aquí en México, Evil Dead, la original de Sam Raimi, se conoció como El Despertar del Diablo. Entonces, que a esta nueva entrega de la saga le pongan El Despertar pues yo creo que ni siquiera es un guiño, sino más bien es un resultado del destino, de la vida, muy bonito y que tenemos que agradecer, ¿no? Pero bueno, pues los saludamos, y pues aquí estamos, Sergio, nos reunimos para hablar de esta nueva entrega de Evil Dead. Pues es que valía mucho la pena. Digo, ya la comentaremos a detalle, pero pues es el retorno de una de las sagas más impecables, me atrevo a decir, ¿no? Que ha dado este género que tanto nos entusiasma. Y no es de ningún modo la excepción esta nueva entrega. Sí es como un gran reset, sobre todo emocional, ¿no? Sobre todo formal de los temas, pero pues sigue siendo eh, fundamental para comprender pues, muchísimas cosas. No creo yo que sea un parteaguas de cosas importantes, ya veremos los contextos, ya veremos una serie de cosas, pero definitivamente valía mucho la pena hacer pese a que mi primera impresión fue tal vez que no, pero curiosamente le di una segunda visita el día de ayer y me sorprendió mucho una cuestión que ya no pasa casi nunca, que es esta cuestión de que pues, incluso le disfruté un poquito más la segunda vista, ¿no? Entonces, ese fenómeno había que revisarlo, analizarlo y demás. Y bueno, pues ya es muy por demás mencionar que somos pues, ahora sí que unos grandes fanáticos de toda la saga de Evil Dead, desde obviamente las películas hasta, por supuesto, la serie, ¿no? Ese remake que por supuesto que no le podía llegar esta nueva versión de ningún modo porque pues es un remake del cual salías maravillado del cine, glorificado con una escena en créditos pues, que todavía encumbraba más la situación, parecía que venían cosas maravillosas, ¿no? Y se dio en el contexto de todo este extremismo francés y demás, el remake de 2013. Entonces, pues creíamos que venían cosas grandiosas. Se anunció Army of Darkness 2, Evil Dead 4, o sea, una época muy, muy peculiar la que nos tocó en estos 2010, ¿no? Y bueno, pues por una serie de circunstancias que iremos mencionando, se fue variando la situación. Y este es el resultado, pues, ¿no? Esta es la consecuencia y es un Evil Dead para el 2023, para el público de 2023, para las preocupaciones de 2023. Y, en fin, para empezar, obviamente, con lo evidente, pues vale la pena, vale mucho la pena. Así es. Sí, pues son muchas cosas, como bien dices, yo nada más he tenido ocasión de ver bueno, una sola vez. Obviamente la veré en otras ocasiones, pero por el momento a mí la película me permitió pasar un muy buen momento. Como comentamos, la, la experiencia no fue igual como la del remake. Luego las comparaciones son muy pedantes y muy molestas, pero este es un caso extraordinario, ¿no? El remake del 2012 yo creo que es uno de los mejores remakes en la historia del cine, no estoy exagerando. Eh, y pues obviamente con la saga de Evil Dead estamos hablando de una de las sagas, como bien ya dijiste, pues más sobresalientes de la historia del cine, ¿no? La primera entrega de Sam Raimi del 79-82, pues eso sigue siendo, después de más de 40 años, uno de los filmes más potentes en la historia del cine.
en la historia de la narrativa, como quieras verla, ¿no? Eh, es impresionante que una película que costó menos de $500,000 y con muy pocos recursos en muchos aspectos, pues siga siendo una salvajada, ¿no? Que no pierde vitalidad a través de los tiempos y de tanta tecnología que tenemos hoy día, ¿no? A pesar de la tecnología que tenemos hoy día, pues no hay película que se le compare, ¿no? No hay película que se le compare y si queremos hablar también de la segunda parte, que es una cosa ahí rara totalmente, porque es tanto una secuela como un remake, como un reboot, Ujú. pues también encontramos una maravilla, ¿no? Una maravilla que además el equipo de Sam Raimi, Robert Tapper, Bruce Campbell y colegas se dieron el lujo de darle un giro total, bueno, un giro casi completo a la película, porque si bien la original, la primera, es una película brutal, que tiene humor negro, pues yo creo por cuestiones naturales del espectador y de los cineastas, no porque así lo decidieran, a pesar de que sabemos que Sam Raimi viene de la comedia, pero es una película totalmente seria, como lo es esta nueva entrega de Lee Cronin, ¿no? Pero la segunda parte de Sam Raimi, pues es un giro bien interesante porque ahí sí se fueron totalmente a la comedia de humor negro y Ujú. pues también resulta algo totalmente refrescante a los ojos, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta, tomando en cuenta esta saga tan sobresaliente, eh, como bien dices, la serie de televisión, pues también brillante y el remake indiscutible del 2012, pues había muchas expectativas de esta película, muchas expectativas y muchas dudas, ¿no? Sobre Ujú. Evil Dead Rise, porque como sabemos, hay que recordar que esta película se encargó, se produjo con la idea de presentarla en plataformas, ¿no? ¿Esto qué implica? Que ya ni siquiera se vea necesariamente en televisión, Ujú. sino en pantallas de celular, y si bien nos va en computadoras, y para muchos espectadores computadoras que ya ni siquiera tienen pantallas de alta Ujú. definición, ¿no? Entonces, esto habla de que estaba pensada para el consumidor que no necesariamente es muy exigente, ¿no? Un Ujú. consumidor que consume, valga la redundancia, productos audiovisuales normalmente mediocres y que no necesariamente se ven bien. Ujú. Entonces, es decir, estaba dedicada o dirigida para un público mediocre. Sin embargo, Exacto. cuando tienen ocasión de ver tanto los productores como un público ahí escogido para ver la película, resulta que pues, salió mejor de lo que esperaban, ¿no? Que todos los espectadores de Evil Dead eso esperábamos. Y resulta que sí la distribuyen en cine, lo cual pues, nos da muchas posibilidades de creer en ella. Llegamos al cine y efectivamente pues tenemos una película que creo que a la mayoría de los seguidores de esta saga nos ha dejado satisfechos, ¿no? Ujú. Yo no tengo la posibilidad ahorita tan amplia de Sergio, que ya tuvo el chance de verla dos veces, pero a mí verla en una ocasión, repito, me dejó muy satisfecho. Sin embargo, no me dejó extasiado como sucedió con el remake del 2012, ¿no? Absolutamente. He tratado de pensar por qué, la comenté con mi hermano y pues bueno, mi razonamiento es que la película, pues es que tiene prácticamente todo lo necesario para hacer un gran filme, Ujú. ¿no? Sin embargo, como que se quedó en el camino. ¿Por qué se quedó en el camino? Creo que para mí son dos factores. Uno, como ya lo había comentado con Sergio, le falta luz. Y esto en muchos aspectos. Le falta luz tanto a la fotografía, como Ujú. a todo lo que implica, ¿no? Eso es ese mensaje de que le falta luz a un filme que es totalmente oscuro, ¿no? Entonces, bueno, ya ustedes lo interpretarán, pero y ya lo verán también. Y digo, todo esto para poder entender, para poder disfrutar más todo lo que está frente a la cámara. Y en segundo lugar, a pesar de que se ha hablado mucho de que la película está plagada de sangre, de torturas, de mutilaciones, no voy a negarlo, no es comparable a todo esto, a lo que estamos acostumbrados a ver en la saga, no es comparable a lo que vimos en el remake del 2012 y por supuesto es menos comparable a los dos filmes que originaron todo, ¿no? Es decir, Lee Cronin eh,
tuvo la, la iluminación para querer alejarse dramáticamente del contexto de los filmes originales, de ir del bosque hacia la ciudad, pero también respetó muchos de los elementos claves básicos de la franquicia, lo cual también está muy bien, pero no llega a la exageración, al paroxismo que nos tenía acostumbrado la saga, ¿no? Y eso me parece que sí ha sido en detrimento de esta película. Sin embargo, pues me parece que por todo lo que he comentado hasta ahorita, desde el momento en que la película surge como una película para plataformas, desde ese momento hasta que ya la vimos en cine, pues me parece que es una película muy lograda, ¿no? Pero bueno, eso es Sí, de inicio. de inicio, sí, sí, rebasa totalmente su situación, digamos. Es que aquí el punto inicial, y es importantísimo señalarlo, al menos para mí, es que, como comenté, pues estaban en proceso estas secuelas, ¿no? O sea, causó furor en su época. O sea, eso es algo importante que recordar, ¿no? Pero también resultó que el público cambió mucho. Estos Ujú. últimos años la gente pues se ha vuelto más mojigata, honestamente, ¿no? Podíamos ver cosas como Hostels en 2007 y eran mediocres, o sea, eran películas mediocres, pero también eran pues extremas, ¿no? Era toda esta línea del cine extremo. Martyrs, ¿no? Vimos Martyrs, ¿no? Que era una mala que sigue siendo Sí, claro. fabulosa y que tiene contenidos, o sea, no es nada más el gore por el gore, como es el caso de Hostel, sino pues tiene un peso filosófico incluso, ¿no? Ujú. Y en el caso de Evil Dead, de las primeras, pues también tiene ese peso filosófico. O sea, es el slapstick, lo que se conoce como slapstick, es la payasada, que es como los tres chiflados, ¿no? Es ese tipo de humor, sobre todo en la segunda, pero es un humor que necesita estar ahí para darle peso a las secuencias más violentas. Y uno cree que no tienen mucho sentido, que son caóticas, pero, por ejemplo, un detalle, ¿no? Que es esta cuestión de que tiene que asesinar a su propia novia, el mismísimo Ash Williams en la segunda. Bueno, en la primera también, pero en la segunda es mucho más violento, digamos, este asesinato. La entierra, ¿no? Y a mí, bueno, pues, pareciera como que después ya la olvida, ¿no? O sea, todo el tiempo está el personaje ahí, pero ya es un demonio, ¿no? Ya es un deadite, ¿no? Mm. Y lo interesante es que en el caso, por ejemplo, de la serie, que la estoy repasando, por supuesto, pasan 30 años y lo vuelvo a mencionar. Es decir, tiene un peso, además, digo, le arruina su vida, le arruina la Ujú. vida a Ash, ¿no? Y no puede relacionarse ahora sí, con las mujeres porque tiene todo el tiempo este estigma, ¿no? Entonces eso nos dice que pese a que la escena en sí tiende a ser cómica, ¿no? Tiende a tener estas exageraciones que son propias sobre todo del Gran Guiñol, ¿no? Lo que se conoce como Gran Guiñol, que eran estos espectáculos en Francia donde se recreaban las decapitaciones de los nobles y demás, y que eran cómicas, ¿no? Al mismo tiempo, debemos ver que todo lo que está sucediendo ahí en la película en realidad es de un peso moral, un peso dramático, un peso biográfico, pues enorme, pues, ¿no? O sea, este personaje, pues jamás sale de la tiendita donde trabajaba, porque pues queda traumado de por vida, ¿no? Ahora, esa cuestión aquí, aunque está muy diluida, muy, muy diluida, de todas formas sigue hablando de cuestiones, de problemas reales, ¿no? Y tiene consecuencias reales. Digo, ya saben que vamos a tener nuestros tradicionales spoilers, pero recordemos con qué imagen termina la película. La película termina con la fotito de la familia. Y el contexto es que el esposo, el padre, está ausente. O sea, no sabemos si murió. Parece que no murió, ¿no? Parece que No, simplemente él las abandonó, ujú, ¿no? sí. Abandonó a todo el mundo ahí, le valió gorro, en fin. Esto que sucede tan seguido, ¿no? Pero el punto es que es una cuestión innombrable, ¿no? Hay más tensión cuando lo menciona la hermana,
que cuando llegan los demonios y demás, o sea, parece que se toma más normal que la madre se haya transformado en un monstruo, ¿no? Que el hecho del padre estar ausente. Es más tabú, ¿no? Y a partir de ahí lo que estamos viendo es una disgregación de la familia, ¿no? Esta familia que pese a que era muy violenta con ellos, entre ellos, y que la hija claramente, una de las hijas, la más chiquita, claramente ya tiene unos problemas emocionales muy fuertes y demás. Esta separación se da en un contexto pues, de enfermedad, ¿no? De desconocer. Y eso lo menciona el director, o sea, no me lo estoy sacando de la manga. El director dice que su principal preocupación cuando veía las películas de Evil Dead, pues era justamente que empezábamos a desconocer al otro. O sea, de pronto veíamos a una persona que creíamos que habíamos conocido toda la vida, pues como alguien que de pronto era capaz de asesinar, de devorar, de mutilar, de torturar, etcétera, ¿no? Eso es muy interesante porque, pues, o sea, aquí en América Latina, ese es un gran tema porque pues, hemos tenido cualquier cantidad de dictaduras militares. Y algo muy peculiar es que regularmente son unos padres maravillosos, los peores torturadores, ¿no? Entonces, bueno, y ya no hablemos de los dictadores, pero en fin, la cuestión es que es un tema que a Cronin le hizo mucho eco, mucha mella, en el entendido de que su película anterior, que es esta que se llama The Hole in the Ground, pues es el tema, o sea, es la preocupación, es el rigor, ¿no? Trata sobre una madre que tiene un hijo, se mudan a un lugar muy remoto, esa sí sucede en una cabaña, prácticamente, y el niño empieza a sufrir unas transformaciones, pues volviéndose otra cosa, ¿no? Hay una serie de juegos ahí, pero bueno, no vamos esa sí, como es menos conocida, creo que no hay que dar tanto spoiler. Vale mucho la pena, además, la atmósfera es increíble. Excepcionalmente es de A24, porque A24 se ha vuelto sinónimo de fraude, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, aquí todo esto lo usa el propio Cronin y pues genera este personaje que es la madre poseída, digo, la escena en la cual vive esa transición, pues es de una cotidianidad que te desarma, ¿no? O sea, es que le pidió la hija una playerita para ir al concierto de quién sabe quién, ¿no? Y pues la mamá se apura a lavar, ¿no? En este contexto de la tormenta, ¿no? Y pues es eso, pues es un acto de amor, ¿ves? Es un acto de amor que va la mamá y a pesar de la hora y todo, pues va abajo donde están las lavadoras y demás. Y entonces en este elevador se da esta situación de tortura brutal, absoluta, como ya tenía un rato que no veíamos en el cine. Obviamente te remite al final de Silent Hill, por ejemplo, ¿no? Pero también te remite, por ejemplo, a Suspiria, todas estas cuestiones son momentos como de transición. Y lo último que dice, o sea, la última frase que dice como ella, como la madre, ahora la segunda vez que la vi me di cuenta que es devastadora, devastadora absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, todo ese peso, ese rigor dramático, pues obviamente se tiene que compensar con escenitas que son comedia, pues, ¿no? Ahora, este público actual, pues sí es un poquito más despistado, entonces no puede ser una comedia ramplona, ¿no? Como en Evil Dead, ¿no? Esta comedia chusca de carcajada, porque entonces la gente va a esperar que lo demás sea comedia, ¿no? O sea, esa es una cuestión que tenemos ahora muy presente. No se da tanto en el cine estético sí hay estos contrastes, ¿no? Todavía. Esos cambios, sí. Esos cambios porque son contrastes de un público un poquito más educado en ese sentido. Por mil cosas, mil razones, sobre todo culturales. Y bueno, pues a partir de ahí se da toda esta disgregación personal que no deja de ser un reflejo de la disgregación social, ¿no? De la decadencia social. O sea, Estados Unidos ahorita está en una crisis de valores, económica, la familia, etcétera. Y esta película hace un gran eco en ese sentido, ¿no? Estas transformaciones corporales. Mira, hay otra cosa que también me encantó, como dice la gente fina, en esta segunda vista, y es el ataque constante a esa cultura se le ha llamado como woke, ¿no? Esa cultura woke, ¿no? Desde la chavita que hace unos comentarios de que
intrusión cultural en los momentos más menos necesarios, ¿no? Hasta estas cuestiones de las transformaciones del cuerpo, pues sí, o sea, de cómo ves a tu familia transformándose en un ente que a todas luces pues es absolutamente demoníaco y capaz de las peores cosas, ¿no? Eso hace mucho eco con cosas que han pasado últimamente, ¿no? Y ahora, digo, para decirlo obvio, pues tiene una segunda mitad que sí tiende a ser muy, muy conformista, ¿no? Por ser muy directos. En el sentido de que te remite, bueno, pues hay un par de referencias a The Shining de lo más burdas, honestamente, ¿no? Innecesarias, porque ya estábamos estableciendo un tono que, pese a que es fantástico, maneja esta regla fundamental de Hitchcock, que es solo un elemento fantástico, pero bueno, lo rompe totalmente en la segunda mitad. Iba bien, ¿no? En ese sentido. De pronto, pues hay un par de referencias a The Shining que, insisto yo, son como que bien innecesarias, o sea... No, además el problema es que comparativamente resultan muy menores, ¿no? Y estamos hablando de que ya pasaron 40 años desde que se filmaron The Shining y esa secuencia en The Shining sigue siendo portentosa. Y ni siquiera Obviamente no, aparece en la película, sí, no desde el queremos tráiler. que la supere, ¿no? Que la supere en Evil Dead, pero sí de menos tener una perspectiva más abierta para hacer algo interesante y sí resulta muy gris esta Sí, secuencia. sí, sí, honestamente sí. Y bueno, también no hay que perder de vista que este personaje, que es la mamá poseída, ¿no? Que es el principal, podemos decir, tiene muchas referencias, tanto visuales como formales, como de actuación, como de performativa, al payasito de eso, de las últimas versiones, de la última versión. Ah, O sea, hace chistoretes y, o sea, ahora, aquí hay una cuestión que a mí, en la persona en la segunda visión, me parece un gran acierto, que es que siempre habla con muchísimo amor, ¿no? Y sí, son frases muy hechas de las mamás, ¿no? Este, entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que la disfruté mucho más la segunda vez, porque ya uno descansó de sus expectativas, o sea, yo creo que la primera vez que la ves vas así, con las ganas de fascinarte o las ganas vas con la duda de si te vas a decepcionar, ujú, o con el miedo abiertamente de si te da más miedo esa cuestión que lo que está pasando en la película. Y ujú, y afortunadamente no es así, afortunadamente el director supo meter sus propias obsesiones dentro de un mundo que no era de él, dentro de un mundo que él entró con timidez y con respeto, podemos decir, ¿no? ujú. Rato, hace un momento comentabas aquel pues encuentro, aquel diálogo entre la mamá y la hija. Efectivamente, fíjate que yo tampoco, no sé, yo creo que estaba desconectado en ese instante de la película, pensando algún otro detalle de la película, y no me fijé completamente del diálogo entre la mamá y la hija. Me lo comentó mi hermano cuando la hija le pide la camisa, creo que negra, Ah, sí. para ir, creo, no sé qué le dice, a la manifestación, algo así. Ah, sí, sí, es una cosa woke ahí, Ajá, 100%. exacto, exacto. Entonces, la hija le pide a la mamá la camisa negra y la mamá le dice, no, pues está sucia. Digo, total que en el diálogo, o sea, uno se da cuenta de que la hija es pues muy guerrillera, por decirlo de alguna manera, y no lava Ajá. ni siquiera su ropa, ¿no? No Como entramos a pasa, su habitación, vemos como pasa pósters realmente. de Sí, feminismo, ¿no? sí, sí. Entonces es una mujer que quiere ser muy independiente, pero ni siquiera lava su ropa, ¿no? Entonces, estos pequeños comentarios son grandes comentarios dentro de la película, ¿no? Efectivamente, los grandes guiones, las grandes historias no tienen que, en muchas ocasiones, porque hay ocasiones en las que te pueden presentar grandes tesis muy desarrolladas y son contundentes, pero la mayoría de ocasiones, cuando hablas de temas importantes de manera breve, son muy contundentes y en esta película me parece que sí son, ¿no?
Este, este momento es muy valioso. Y así, como bien dices, hay muchos momentos donde Lee Cronin, el director, permite ver pues hay un rosario de problemáticas sociales que se reflejan en esta película, ¿no? Como bien sabemos, mucho del cine de horror, del buen cine de horror, pues termina, si no lo hace de manera no necesariamente consciente, bueno, más bien no digamos que no consciente, pero sí digamos, a veces no es el objetivo, o normalmente no es el objetivo del cine de horror, pero como sabemos, los buenos directores de cine de horror son personas que obviamente están muy conscientes de su momento histórico y de su papel como realizadores, y esto pues se ve obviamente reflejado en su cine, ¿no? Y en esta película, pues todo esto está muy presente, como ya lo habías comentado en el filme debut de Lee Cronin, que es su filme anterior, Hole in the Ground, que aquí se le conoce como El Bosque Maldito y que lo pueden ver en Prime. Ujú. Pues ya ahí está manejando, ya está discutiendo una problemática pues muy actual y más común de lo que quisiéramos que hubiera en la sociedad, ¿no? Que son las familias pues mutiladas, ¿no? En este caso la mamá con el hijo que decide irse efectivamente por la ausencia también del padre, y pues los problemas, ese problema finalmente se lo lleva arrastrando al nuevo lugar donde van a vivir y a trabajar ella, y pues se convierte en una pesadilla realmente espantosa, ¿no? Estos problemas familiares centrales para prácticamente todos los espectadores, pues lo continúa explotando en Evil Dead, porque efectivamente pues, Lee Cronin ha dicho en las entrevistas que es una persona que está muy marcada por el núcleo familiar, ¿no? Sobre todo porque él es el hijo menor de la familia y que tanto vio, pues, no creo que aparentemente no hubo problemas serios en su familia, pero ha tenido la posibilidad de ver tanto el desarrollo de su propia familia, de sus hermanos y padres, como el desarrollo de las familias ya de cada uno de los hermanos, ¿no? Entonces ha sido como que espectador de muchos tipos de familias y de las problemáticas que en ellos surgen, además de que comenta pues que fue el espectador más pequeño del cine de horror en la familia, donde se consumió mucho cine de horror, y pues todo esto ha dado como resultado lo que podemos ver en pantalla con Evil Dead Rise, que es una película, repetimos, creo que es muy interesante el giro o eh, más que giro, el, la ruptura que hace Lee Cronin Ujú. con el núcleo de Evil Dead que se desarrollaba en el bosque, llevándola ahora a la ciudad. Y pues bueno, ahí comienzan a darse tanto estos interesantes entrecruzamientos que ya hemos hablado con el cine y las inquietudes de Lee Cronin, pero también con otro tipo de cine, ¿no? Ya me lo comentabas, la película, bueno, ya lo comentarás tú, pero nada más ahorita lo mencionaré, te remite directamente a Demons 2, ¿no? Y Exactamente. yo iría, me iré un poco más atrás porque en lo personal a mí me hizo recordar, aunque no tiene mucho que ver con ello, digamos que sí tiene que ver un poco en la percepción del problema pues sí, del problema que surge en Evil Dead en el original. Ujú. Digamos que es una película donde pues todo está encerrado en una cabañita, alejado de toda la metrópoli, y Lee Cronin decide llevarla a la ciudad para ahí pues, convertirlo prácticamente ya en una pandemia, ¿no? Y esto nos remite obviamente al cine de David Cronenberg, ¿no? Recordemos que David Cronenberg inicia con They Came From Within, con Shivers, que Ujú. es una película donde la pandemia está contenida en un edificio inteligente, y esto digamos que ya se dispersa con su segunda película, que es Rabia, ¿no? Donde ya la pandemia pues ya sale a la ciudad y por supuesto nos hizo recordar lo que vivimos aterrorizados hace un par de años, ¿no? Y que bueno, las secuelas aún se sienten hoy día. Esto digamos que es un poco lo que realiza Lee Cronin Ujú. al llevar la pandemia demoníaca
a un edificio nada inteligente, un edificio totalmente abandonado y jodido, como muchos edificios en algunas zonas de aquí de la Ciudad de México. A mí me hizo recordar en esos, o pensar en esos edificios terribles que hay en la zona centro de la ciudad, Ujú. muchos que sirven como el lugar de hacinamiento de gente que no tiene dónde quedarse, por muchos aspectos, por muchas razones, y que prácticamente es el caso de estas personas que viven en el edificio de Evil Dead Rise, ¿no? Es gente que pues, entendemos con muy pocos recursos y que no tienen las posibilidades de moverse a otro lugar, ¿no? Y que pues bueno, ahí están los resultados, ¿no? Si bien la película nos plantea que la, pues la infestación demoníaca convierte en una pesadilla la vida de estas personas, en realidad la infestación demoníaca no es más que un reflejo, una multiplicación de los problemas reales que están viviendo estas personas, ¿no? Que como ya has dicho, pues son realmente terribles, ¿no? Sí, bueno, pues es que seguimos con el tema que constantemente es tan odioso a veces de las metáforas, pero pues sí, o sea, el edificio es Estados Unidos definitivamente, ¿no? O Uh sea, -huh. que vivió un esplendor tremendo en otra época, o sea, era un banco y llegaban los jesuitas ahí a cotorrear, y, o sea, era una cosa, tenía una vida enorme el edificio y se ve que era de lujo, ¿no? Y Sí. ahora es un basurero absoluto, ¿no? Saludos a los gringos. Es un verdadero basurero que nadie quiere, o sea, la gente que quiere salir no puede, en fin, o sea, ves a la gente por fuera viviendo una vida normal desde la ventana y tú no puedes porque pues adentro está el caos absoluto. Y sí, o sea, digo, hablando de esas referencias, por ejemplo, yo creo que Cronin es un gran fan del horror, ¿no? Se nota que es un fan del horror. A mí me parece justamente, bueno, yo salí con esta idea de Money 2 como influencia directa por dos razones, ¿no? Primero, pues el setup, ¿no? La Uh -huh. ubicación de todo. El tono, definitivamente tiene este tono justamente de estos seres que de pronto irrumpen. Estos demonios que a veces se comportan más como zombies, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y en segundo lugar, digo, a lo mejor ya es alucinación mía, definitivamente es alucinación mía, pero este personaje es la tía que descubre que está embarazada, ¿no? Porque efectivamente hay un personaje femenino que está embarazado en Demony 2 Uh -huh. que comparte uno de los destinos similares al de este personaje que aparece aquí en Evil, que es ser la sobreviviente, ¿no? Pese a todo. Y sobre todo, digo, lo comentamos ayer, siempre que veo Demony 2, yo siempre espero que ese niñito sea un monstruito, así, Demonio. una gargolita que salga ahí abriéndose paso entre vísceras. Y no, es un querubín. El papá lo describe como el niño más bonito que ha visto en su vida. Entonces, creo que ese es un referente extremadamente directo, ¿no? Porque además, en la película, en Evil Dead Rise, pareciera como que no tiene caso, o sea, no parece aportar como que gran cosa. Esa cuestión, luce accidental, ¿no? Es una cuestión, digo, es también accidental. Se ve que el padre es un patán una vez más, ¿no? ¿Quién Y sabe quién es, será, no? quién sabe quién será, ¿no? Pero también una vez más es una cosa muy linda como esta mamá demoníaca la agarra y la ve y de pronto escucha el latido de ese otro niño que está ahí. Además el niño está espantadísimo, ¿no? O sea, el feto está horrorizado así. Y le dice, mira, dice, voy a devorar tu alma. Y la ve y detecta que está embarazada y dice, ah, van a ser dos almas. Uh Es una belleza, o sea, realmente. Porque siempre habla con esos tonitos como de mamá buena onda. Y menciona Shivers, pues sí, o sea, está el contagio, está la enfermedad, está la imposibilidad de contenerlo, ¿no? De que va a entrar, sobre todo, digo, por ejemplo, en mi caso, digo, ya que estamos hablando de temas personales, pues sí, o sea, yo el año pasado pues, que tuve el Omicron, pues sí, fue un familiar quien trajo el Omicron a la casa. Y en este caso, pues la niñita le abre la puertita a la mamá porque le dice, no, mira, ya estoy bien, ya no está pasando nada, acaba de hacer una matadera, ¿no? Pero pues le dice y eso, y la otra dice, ah, pues sí, es mi mamá, ¿no?
Entonces es muy curioso, aquí recalcó mucho Cronin, se ve también en la, por supuesto que se ve en la primera, ¿no? Pero, o sea, en la primera del 81, pero aquí hizo un particular énfasis en cómo este demonio, a mí yo tengo la teoría de que es un solo demonio, ¿no? En el caso de Evil Dead, ¿no? Mm, Con distintas voces, ¿no? Pero hizo mucho, mucho este énfasis de cómo usan el amor, el afecto, el cariño, ¿no? Para manipular a todos los demás, ¿no? Entonces, eso se me hizo muy, muy peculiar. Ya hablaremos de las transformaciones que sufrió el Necronomicon. Pero bueno, para cerrar con ese tema, este cierre, pues termina siendo muy de eso. Ah, bueno, hay una cuestión también muy curiosa porque te remite mucho, tiene muchas cosas como de Junjito, ¿no? Que lo habíamos comentado. Yo pensé que lo estaba alucinando, pero tú también, sin que yo te lo mencionara, tú me lo mencionaste. Y sí, o sea, estas cuestiones como de este personaje que está de espaldas y voltea y tiene la cara totalmente pasajeada y hay muchos como detallitos y sobre todo el diseño del personaje de la mamá poseída que de alguna forma te remiten, te remiten, te remiten y ya el culmen, ya el máximo es este monstruo del final que es consecuencia de la reunificación de lo que queda de la familia. Eso es muy importante porque ahora sí que es el otro, es la otra edad. O sea, son los piecitos del hermanito y el brazo de la mamá y el cuerpo. ¿No? O sea, es la amalgama, pues, y además todo el tiempo les está diciendo, únete a nosotros, únete a nosotros. Y resulta que es mm. tanto la rebelde de la familia como es esta tía que arregla guitarras eléctricas, hasta la niñita que ya abiertamente había amenazado de muerte al hermano con como lanza, son las sobrevivientes, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso que aspira muchas veces Ari Aster de hacer estas grandes metáforas sociales y demás, que no le sale, ¿no? Aquí, o sea, aquí están llevadas hasta las últimas, últimas, últimas consecuencias. Y la prueba está que el último personaje, que es el que lleva el mal, ahora sí que el mal al resto del mundo, que aquí habría también que hablar del concepto de maldad, por ejemplo, en Demony, que es como un ente, es una realidad viva, ¿no? Y aquí también, o sea, y lo manejan también mucho en la serie, ¿no? Que es el mal que se quiere poner en el mundo. O sea, es el mundo de Crosset, ¿no? Por decirlo así. Mm. Y cómo es la hermana una vez más, ¿no? Ahora, aquí la cuestión también es, digo, ya, insisto, a mí la segunda visión me pareció mucho mejor. Que esta chica, que es la que lleva el mal a la cabañita que vemos al principio, no tenía por qué haber ido a ver ni nada, nada más por morbo. O sea, simple, puro y absoluto morbo. No tenía ninguna otra cosa que hacer ahí. No, Entonces, bueno, ajá, pero yo creo que sí, digo, alcanza a ver con el retrovisor que hay un baño de algo allá atrás, ¿no? Y cuando se atascadero, acerca, pues se asoma para ver que pues, se aterra y no le da tiempo de reaccionar, ¿no? sí, Pero claro. sí, ya yendo un poco, ya no tanto a los temas reflejados en la película, sino más bien a lo que nos compete ya dentro de la saga. Pues bueno, ya lo había comentado que ahí, digamos, toda la simbología, los detalles, la iconografía de la saga están presentes, ¿no? Y eso era obvio, porque si no hubiera, pues podrían poner cualquier otro nombre, ¿no? No tendría que ser Evil Dead esta película. Y me parece que Cronin pues lo reviste de manera muy interesante, ¿no? Ahorita mencionabas la lanza de la niñita, ¿no? Que viene siendo el cuchillo candariano, ¿no? Entonces, son maneras muy interesantes, ¿no? Se ha promovido mucho la presencia de un rayo, ¿no? Es interesante la de Cronin, pero por ejemplo, para mí, al menos ahorita con un solo visionado, ha sido una de las más grandes decepciones, ¿no? Porque esa es la reproducción o el recuerdo de aquel momento extraordinario en la historia del cine que se desarrolla
la primera parte, cuando el segundo, la segunda poseída en Evil Dead, o la primera ya no recuerdo exactamente, pero bueno, una de Sí, las sí, poseídas en Evil Dead rasguña la pierna de, no, pues de Ash, ¿no? sí, ¿O de quién? Bueno, es que hay rasguñadas, ya hay una clavada de lápiz en Evil Dead, que son sí, de los momentos más dolorosos en la historia del cine también. Pues bueno, eso a quien lo haya visto no se le olvida, ¿no? Y no se le olvida la brutalidad con la que está concebida y con la que está filmada, ¿no? sí, Y claro. aquí, digamos, en esta nueva entrega de Evil Dead es como que tratar de recordar y de reproducir aquel momento. Y aun cuando, digamos, la idea, el concepto está bien, la manera en que lo concibieron, pues me parece que queda muy, muy gris, ¿no? Es decir, es un rallador de queso haciendo sus labores sobre la pierna de un personaje, y la realidad es que tú esperas que brote sangre por todos lados, ¿no? Y ver trocitos Claro. de carne, y pues está muy edulcorado, ¿no? Repito, esta película inicialmente era para televisión, por decirlo de alguna manera, y terminó afortunadamente pudiéndose ver en salas de cine, ¿no? Que también las salas de cine de ahora ya no son lo que eran hace 30 años, ¿no? Ujú. Todo ha cambiado. Pero bueno, el espectador que conoció bien la saga desde un principio, sí, como que quisimos ver mucho más, ¿no? Y esto lo tomo yo nada más como un ejemplo, porque repito, como lo dije en un principio, al principio de este video podcast, me parece que la película tiene todas las ideas correctas y está todo en su lugar. Sin embargo, le faltó un poco de intensidad, lo cual significa mucho en la saga de Evil Dead, porque Evil Dead es intensidad, es gran guiñol, es llegar sobrepasar los límites, ¿no? Y esta Ujú. película, por un lado, se agradece un poco eso, que tiene límites, ¿no? Es decir, los límites es la realidad misma. Esta Ujú. película se desarrolla en un contexto real, en un edificio, con una familia real, que eso se agradece mucho. Sin embargo, para ser parte de Evil Dead también en algún momento tenía que romper esa realidad, ese realismo, e ir más allá, y me parece que eso es un poco lo que le falta. Sin embargo, como ya lo mencionó Sergio, también estamos hablando de una nueva generación, tanto de cineastas como de espectadores y como de mundos cinematográficos, si es que aún le podemos llamar eso, ¿no? Recientemente, creo que hoy o ayer, no lo he leído, salió una entrevista con Jim Jarmusch en The Guardian, este diario inglés, donde pues comenta que pues ya el mundo del cine ya no es ni lo que era y ya murió, y como para él ya murió el mundo del cine, ahora ya sacó un nuevo disco, ¿no? Es decir, ya no podemos hablar del mundo del cine en el que surgió Evil Dead la primera, ¿no? Y por Sí, lo tanto, pues bueno, hay que de alguna manera acoplarse a esto que estamos viviendo ahora. Y pues esta nueva entrega de Evil Dead, dentro de todo este nuevo contexto, digamos que logra sobresalir, ¿no? Y dentro de todo esto, pues vemos efectivamente que ya tiene nuevos referentes, ¿no? Y me parece a mí también que un referente muy, muy fuerte, y el cual agradezco que haya escogido Lee Cronin y que se haya revestido con él, sea Junji Ito. sí, Es, claro. no podemos negar que es uno de los referentes actuales del horror, y sin duda es uno de los más brillantes, y que podamos encontrar varios aspectos y varias maneras de abordar el horror en este filme, que lo podamos encontrar y que sean referencias totales de Junji Ito, me parece que es fantástico, porque sin duda, para entender el horror actual de manera rica y propositiva y valiosa, pues hay que ir a Junji Ito ahorita, ¿no? Y Lee Cronin lo absorbe de muy buena manera, de manera ideológica, digamos, y de manera visual, ¿no? Y la manera visual que ya la comentaste, que es este momento, pues cumbre del filme, cuando la familia intenta regresar a ser lo que era antes de la posesión demoníaca. Vuelvo a lo mismo, el concepto es muy bueno, pero desafortunadamente la ejecución no es la Ujú. mejor, ¿no? Y de hecho, aquí me parece
que es donde brilla más de manera clara eso que decía de que en este filme hace falta luz, Sí, porque hizo falta ver de manera más detallada esta idea muy buena, esta conceptualización de Junji Ito incrustada en este filme, me parece que hizo falta esa luz para poder verlo de mejor manera y que entonces pudiera brillar y pudiera ser más contundente este filme que, repito, tiene todo lo necesario, pero que le faltó eh, grandilocuencia y luz para ser un filme pues más propositivo, más arrojado, más arriesgado, ¿no? Sin embargo, bueno, me parece que es un filme que vale mucho la pena ver, es un filme que se suma de manera decorosa. sobresaliente a la saga, y pues bueno, estamos empezando, es un filme que creo que ya lleva cerca de 30 millones de dólares recaudados, lo cual está muy bien, y esperemos que esto permita nuevos capítulos que vayan por la misma línea, ¿no? Que respeten la, la, la brillantez de lo original y que eso les permita ver nuevos caminos como este filme ha intentado hacerlo, ¿no? Sí, pues creo que mucho de lo que dices, y con eso quería también cerrar, se refleja en la transformación que sufrió justamente el Necronomicon, ¿no? El de Monto Morto, ¿no? Este libro que tengo acá atrás. Que ahí le Libro, ponemos un detalle bien bonito el libro atrás con en el fondo. dientes, un Ajá. libro con, que por cierto también despierta con sangre igual que en Demónidos, ¿no? O sea, ahí Uh-huh. está, ¿no? O sea, yo no estoy inventando. Y la cuestión aquí es que para gran sorpresa, pues no, espero, yo creo que no solo mía, sino seguramente tuya también y de cualquier fanático de la serie, pues es que se downgradea, ¿no? O sea, se baja el nivel del Necronomicon, imagínate, o sea, ¿cómo es posible? Y recordemos las imágenes de ese Necronomicon original, así, estas bestialidades, así. Y en cambio lo que vemos que en esta nueva versión, pues es hasta como normalito, pues, o sea, no. Cualquier portada de Crosser pues, le da la vuelta fácil, ¿no? A mí me arrepintió mucho, pues, estas cuestiones del el modelo de Figma, ¿no? Pero Uh-huh. la versión de Del Toro, es decir, la versión justamente Uh-huh. para plataformas, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, efectivamente, como que los dibujitos y todo no son lo que deberían ser y lo que habían sido, ¿no? Porque si hay algo glorioso, pues son estos necronomicones de la saga original, estas imágenes tan grotescas y tan intensas. Y este Necronomicon, pues sí, o sea, sí es malvado y toca solo los discos y lo que ustedes quieran, pero de ahí no pasa. Cuando el personaje como tal, o sea, en la serie original, el libro es un personaje y se carcajea y no lo puedes quemar y no lo puedes destruir. A estos chiquillos no se les ocurre nunca intentar destruir el libro, por ejemplo. Y es o sea, este libro es también un portal en la original y bueno, en fin, o sea, es una manifestación del mal, es prácticamente un ángel de la muerte, ¿no? O un ángel de la perversidad, por decirlo así. Todo lo siniestro, vil y ruin del mundo. Y aquí es solo un libro. O sea, eso me impactó mucho porque qué tan intencional es, ¿no? O sea, más bien me parece como que tiene que ver con ganarse cierto rating para poder ser vista en lo que comentábamos, pues yo creo que es ahí donde más se ve lo dilucidado que está, pues ya no digamos que la película, sino el género. O sea, el género está ahorita en un punto en el cual es timorato, es muy, muy contenido, no se muestra. A mí me sorprendió ahora que volví a ver The Money, ¿no? Pues todo el atascadero y el batidero y demás, y lo valiente que es, o sea, es un filme muy valiente. Y los de Evil Dead, las originales, son extremadamente valientes, y la serie, pues iba donde ninguna otra serie iba en esa época, ¿no? O sea, como Uh-huh. esta cuestión de esta chica que asesina a sus padres, y bueno. Entonces, pues nada, digo, yo insisto,
hay una gran promesa como de que va a ser por lo menos una trilogía, ¿no? Como dices, afortunadamente no le está yendo tan mal, ¿no? Y ese tono del prólogo, pues es muy prometedor, ¿no? O sea, quedémonos con esa imagen, pues, extraordinaria de este demonio flotando sobre las aguas, ¿no? Es prácticamente una visión beatífica, ¿no? Mm, Sinistra, pero beatífica. Y esta cuestión de que le arranca el cabello a la hermana y la sonrisa que tiene cuando se coloca las hélices del dron en la cara, ¿no? O sea, le dice, mira, mira lo que voy a hacer, mira, ¿no? Es genial. O sea, es una gran promesa de que podemos todavía ir a otro nivel. Pero ¿saben qué? Que últimamente las películas son pura promesa. Que la siguiente va a estar mejor, ¿no? O sea, se han vuelto como trailers de la nueva, ¿no? O sea, mm. avances de la nueva. Entonces, bueno, pues es un poco cansado también ya, ¿no? O sea, pues queremos ver lo bueno ahorita, ¿no? O sea, no lo queremos ver en 2 años, que a lo mejor ni sucede, ¿no? Pero bueno, esperemos que le vaya muy bien, esperemos que rompa récords, esperemos que vengan 100 más, con muchísimo nivel, por supuesto. Esperemos que Cronin haga cosas muy interesantes, ¿no? Que esto sea un punto de partida. Y bueno, pues en eso, como dijo Nietzsche, la esperanza es el peor de los males, ¿no? Porque solo alarga nuestro sufrimiento. Bueno, pues esperaremos lo siguiente, ¿no? Eso es todo. Pues, yo bueno, ya prácticamente ya había cerrado, pero es que mientras uno platica siempre surgen más temas, entonces ahorita retomando algunas de las ideas que mencionas, pues sí, lo que necesitamos es, curiosamente, más Cronins, necesitamos más Sam Raimis y más Robert Tappers, ¿no? Bueno, Porque, pues no se van a repetir. digo, de entrada hay que tomar en cuenta que el propio Sam Raimi y Robert Tapper son los que se encargaron de escoger a Fede Álvarez en su momento y ahora a Lee Cronin, ¿no? O sea, ¿Y qué ellos son, ojazo tuvieron? sí, Tuvieron un es, ojazo. es a lo que voy, o sea, qué talento de Headhunters tienen, ¿no? Sí, Y porque Fede Álvarez no hizo la secuela, porque ya está ocupadísimo, ocupadísimo. O ujú, sea, está encumbró totalmente. que está haciendo una nueva entrega de Alien y que yo tengo todas mis esperanzas puestas en él, ¿no? De que renueve, levante como Lázaro esta saga que su propio coautor, Ridley Scott, ha echado a perder en los últimos años, ¿no? Pero bueno, regresando a Evil Dead, entonces necesitamos más Sam Raimi para que sigan llamando más talento como Fede Álvarez y Lee Cronin. Y ya nada más como un datillo aquí, ahorita que mencionaba la sonrisa de la primera poseída de la película y ahorita con la mamá poseída que tengo aquí de fondo. Esto también me remite totalmente, fíjate, yo no pensé en It, ¿no? Pero, o sea, tienes razón. Sin embargo, a mí me hace pensar más en Junjito, ¿no? En esos rostros siniestros, aterrorizantes que le encanta poner a Junjito en muchos de sus monstruos. Y pues Sí, vuelvo a lo mismo, ¿no? Eso me hace creer todavía más de que Lee Cronin es lector de Junjito, y lo cual va por buen camino, ¿no? Entonces, pues yo tengo esperanzas en Lee Cronin, un director que efectivamente en su primer filme logró algo muy, muy bueno, y que curiosamente él menciona que él es muy fanático de directores como Steven Spielberg, ¿no? Y Robert Zemeckis, ¿no? sí, Entonces, claro. eso llevaría a pensar a uno fanático del cine de horror de Hueso Colorado que no sería una buena apuesta para este filme como lo es Evil Dead, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahí nos demuestran los talentos como Sam Raimi y Robert Tapper, que pues Lee Cronin fue un buen fichaje y que no necesariamente tienen que ser directores que vayan por la misma línea de Evil Dead, sino que sean directores propositivos y que pues muestren talento, ¿no? Porque finalmente lo que se necesita es nuevos talentos que agreguen nuevas ideas a ideas que ya estaban bien instaladas y que puedan seguir creciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos a la espera, como ya dijimos. Así es, y pues bueno, finalmente para que se entienda, vayan a verla, y vayan a verla varias veces, porque ya tenía mucho que no veía una película salvo El Faro, ¿no? Ya tenía mucho que no veía una película que una y otra vez, y cada vez se disfrutaba un poquito más. Es muy ágil, muy entretenida, por usar esos términos del teleguía, y
y está bien hecha, está muy, muy bien hecha, ¿no? Entonces sí, Ujú. por favor, digo, no es Evil Dead 2013 ni siquiera, 2012. Pero chéquenla, está muy, muy bien, nos sorprendió gratamente, definitivamente. Ujú. Sí, sí. Pues eso, ahí es, todo esto es una invitación para que vayan a ver esta nueva entrega de Evil Dead, que aquí en México le han puesto Evil Dead El Despertar. Y por supuesto, por si no conocen, para que conozcan la saga original, aquí comento una anécdota de la semana pasada rápidamente. La semana pasada estaba recorriendo uno de los muchos bazares que se ponen los fines de semana en esta ciudad y en un puesto, bueno, yo llevaba una playera de Evil Dead y cuando el Mm. vendedor, un joven de unos veintitantos años, me vio, me dice que si me gustaba la película. Me descoció, ¿no? Entonces, pues ya ahí nos pusimos a platicar de la saga y resulta que no sabía ni siquiera del remake él, de 2012, ni sabía que estábamos a unos días del Días. estreno de la nueva saga, ¿no? Entonces, efectivamente hay mucha gente que puede conocer tal vez la original o puede conocer el remake, pero no sabe de todo lo que hay detrás. Entonces, pues bueno, esta es una invitación para que conozcan la saga, para que vayan a ver esta nueva entrega al cine. Y pues a partir de esto, pues igual y se vayan interesando por el cine que vale la pena de horror, ¿no? Y Así pues bueno, es. eso sería todo. Eso sería todo. Les agradecemos muchísimo. Esperemos que este retorno también sea pues de provecho para todos ustedes. El retorno de la cápsula de Belcebú. Y bueno, pues nos vemos para la siguiente. Ya tenemos más o menos la idea de cuáles son las que se van a hacer este año. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo a los que hayan llegado hasta acá. Y pues no sé si tengas algo más. No, pues nada, nada, nada. Les agradecemos, esperamos vernos, escucharnos pronto. Y pues una vez más, gracias por darle un clic para reproducir este video podcast que pues lo hacemos cuando creemos que es necesario, que es importante, entonces esperemos que les haya servido de algo. Lo hayan considerado valioso de alguna manera. Si es que el Necronomicon esté con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.